Un cursillo de conferencias sobre el cuerpo humano, señoras y señores, queridos amigos, no deja de ofrecer un contenido inquietante. El cuerpo, nuestro cuerpo, el cuerpo de los demás, es a la vez origen de vida, vehículo de comunicación, defensa, cobijo, objeto, carga. El cuerpo humano es siempre misterioso para la ciencia, para la antropología, para el arte, para el amor. Anteayer mismo leíamos en las páginas de ABC un estupendo artículo de don Emilio García Gómez sobre un hermoso cuerpo, el de la Danae de Tiziano que se exhibe en el Prado, y sobre cuya esplendidez don Emilio escribía maravillas. Y verdaderamente, ¿qué no puede escribir o decir o imaginar el hombre acerca del cuerpo humano propio o ajeno? Este es el difícil empeño del ciclo de conferencias que hoy comienza en la Fundación Juan March a cargo de don Pedro Laín. Quizá nadie como él pueda abordar con tanta autoridad entre nosotros un tema tan proteico para la medicina, la historia y el arte. Sería vano por mi parte tratar de presentar a ustedes a don Pedro Laín, que es una de las figuras más relevantes de la comunidad intelectual española. Hace un par de años, con motivo de otra presencia del profesor Laín en esta misma tribuna, recordé que su vida como médico, como humanista, como historiador y como español sustantivo ha discurrido siempre por caminos de veracidad, como él mismo ha explicado a las jóvenes generaciones en su libro Descargo de conciencia. Aragonés, nacido en el año 8, don Pedro Laín ha ocupado desde 1942 hasta su jubilación la cátedra de Historia de la Medicina en la Universidad de Madrid. Es académico numerario de la lengua, de medicina y de historia. Es doctor honoris causa por varias universidades extranjeras y es miembro correspondiente de sociedades y academias científicas de diversos países europeos y americanos. Exrector de la Universidad Complutense, entre sus libros de temas histórico-médico hay que destacar Medicina e Historia, la historia clínica, la relación médico-enfermo, la medicina hipocrática, la medicina actual, historia de la medicina, el diagnóstico médico y varios estudios monográficos sobre Cajal, Marañón y otros grandes médicos. Entre sus libros de tema antropológico general están La espera y la esperanza, Teoría y realidad del otro, Sobre la amistad y Antropología de la esperanza. Y entre los de carácter literario e histórico, Menéndez Pelayo, La generación del 98, La aventura de leer, España como problema y A qué llamamos España. Nuestro conferenciante ha dirigido también una historia universal de la medicina en 7 volúmenes con una amplia colaboración internacional. La nueva presencia de don Pedro Laín en esta tribuna constituye una verdadera satisfacción para todos nosotros. Adviertan ustedes que, a diferencia de lo que es usual en estos cursillos de la Fundación Juan March, las 4 conferencias del señor Laín no se celebrarán los martes y jueves, sino los martes y viernes, tanto de esta semana como de la siguiente. La razón, como pueden ustedes imaginar, es bien sencilla. Laín es, desde fecha reciente, director de la Academia Española y los jueves hay en la Academia sesión de trabajo. De modo que la próxima conferencia del cursillo tendrá lugar el próximo viernes, día 28 de enero, y las 2 siguientes, el martes, día 1, y el viernes, día 4 de febrero. Y sin más preámbulo por mi parte, dejemos a don Pedro Laín hablar del cuerpo humano. Muchas gracias a todos por su presencia. Señoras, señores, queridos amigos, de nuevo debo dar las gracias a esta fundación por haber concedido hospitalidad a mi palabra profesoral y principalmente por haber hecho lo que desde su fundación viene haciendo por la cultura española. Cuando se haga una historia pormenorizada de la vida intelectual, artística, literaria, cultural, en suma, de esta España, indudablemente la obra de la Fundación Juan March tendrá un lugar eminente. Y como motor de esta obra de la Fundación Juan March, principalmente la de su actual gerente, José Luis Yuste, que ha tenido además la sobria, elegante generosidad de decir a ustedes algunas palabras amables acerca de mí. Gracias, pues, a la Fundación March por acogerme, por lo que ha hecho y por lo que, a través de su gerente, tan elegantemente acabamos de oír. Y ahora,
al tema. Lo primero que hay que decir de este tema, el cuerpo humano, el cuerpo del hombre, es su vivísima actualidad. Pensemos por un momento en lo que en la vida social de todo o casi todo el planeta son hoy las siguientes cuestiones. Salud y enfermedad. Gastan tanto las sociedades y los estados y los individuos y las familias en salud y enfermedad que es posible que a fin de siglo la economía mundial por esta causa entre en crisis, mejor dicho, sufra un incremento de la crisis que viene sufriendo. Por otro lado, otra cuestión, otro epígrafe, sexo y erotismo. ¿Qué decir? Estamos inundados por todas partes de visiones, de palabras, de modos de vida, en los cuales estos dos nombres cobran realidad plástica o legible ante nosotros, por supuesto invasora, envolvente. O bien este otro epígrafe, deporte y cosmética. ¿Qué no es el deporte que tiene el cuerpo humano como motor, agente, fundamento primero? ¿Qué es el cuerpo humano? ¿Qué es el deporte en la sociedad actual? ¿Qué es la cosmética? Bastará asomarse un rato a los espacios de publicidad de la televisión y nos veremos inundados por cuidados del cuerpo, vendidos y pagados por una sociedad que en el cuerpo ve uno de sus ídolos o quizá una de sus deidades. O bien, ya en otro orden de cosas, la preocupación que empieza pero que ya es urgente, acuciante, de la vida en el espacio extraterrestre. El cuerpo también como protagonista de esta empresa nueva. O bien, este otro interrogante que plantea la investigación contemporánea de la ingeniería genética. ¿Qué se hará con el cuerpo humano en las décadas próximas, en el siglo XXI, cuando las técnicas de la ingeniería genética se desarrollan? ¿Qué se desarrollarán y también se emplearán en la especie humana? Basta enunciar esto para advertir que el tema nos envuelve, nos insta, nos pincha, y con él me voy a debatir yo a lo largo de 4 lecciones. Sus títulos ya los conocen ustedes: el cuerpo ajeno teoría, el cuerpo ajeno historia, el cuerpo ajeno teoría, el cuerpo propio y ensayo de una teoría integradora de los dos modos de contemplar y vivir el cuerpo. Debo decirles desde ahora, por lo que toca a las 2 primeras lecciones, que ha habido una convención meramente epigráfica de titulación en el enunciado del primer tema, el relativo al cuerpo ajeno, porque se dice primero historia y luego teoría. Pues bien, no es esto lo que va a ser mi exposición en el día de hoy y en el viernes próximo. Como veremos, a partir de hoy, lo que vamos a ver cómo se va formando una cambiante teoría del cuerpo humano ajeno a lo largo de la historia, hasta llegar al punto en que esa teoría del cuerpo humano ajeno se encuentra, tal como la veo yo, en nuestros días. Y este va a ser el prospecto, la estructura del curso. Y después de esto, vamos allá. El cuerpo ajeno, historia, o mejor dicho, actitudes teóricas que la historia nos ofrece respecto de la consideración del cuerpo ajeno desde que estas teorías existen. Desde que el hombre comenzó a expresarse, desde que tenemos testimonios acerca de lo que fue la vida humana tal como el hombre la veía y la expresaba, hay, no por supuesto una teoría del cuerpo humano, pero sí una actitud frente a él. Piensen ustedes en los enterramientos del hombre prehistórico, piensen ustedes en las pinturas rupestres, piensen en los mitos y en las creaciones de los pueblos llamados primitivos en relación con el cuerpo humano. Piensen, ya más cerca de nosotros, en los libros de historia, en las culturas arcaicas, especialmente en las de la China y la India antiguas.
no solamente hay una actitud, sino expresión de esa actitud en palabras, en pensamientos, en imágenes de lo que el hombre ha sentido, ha vivido, ha visto en el cuerpo de los demás. Ahora bien, si esto es así, y sería, por supuesto, tentador, y sería muy sugestivo recorrer cómo se expresan estas actitudes simplemente hurgando un poco en los epígrafes que acabo de enunciar ante ustedes, no hay tiempo para ello, actitud que se convierte, que va a convertirse, yo creo que definitivamente en teoría, solo en y desde la Grecia clásica. A través de una serie de hitos que jalonan el pensamiento de esta cultura de la cual venimos y en la cual, en cierto modo todavía, pese a tantos cambios, estamos, los filósofos presocráticos, los médicos hipocráticos, Platón y Aristóteles, los estoicos, y por supuesto en el orden del arte, cómo se expresa la actitud del cuerpo humano en la poesía lírica griega, en la tragedia griega, en la escultura griega. Todo ello va elaborando siglo tras siglo, desde el sexto antes de Cristo hasta el fin del mundo helénico, hasta el fin del mundo helenístico, va elaborando una teoría que no por azar alcanza su culminación, sus perfiles, su estructura, ya bien avanzada la época helenística, al final de lo que la cultura griega tiene de creadora, más precisamente solo en la obra del médico Galeno en el siglo II de nuestra era. Solo entonces habrá, procedente de Grecia, de la Grecia helenística, una explícita y bien articulada doctrina acerca del cuerpo humano. Quiero decir, del cuerpo humano ajeno, del cuerpo humano, del cuerpo de los hombres que están ante el descriptor y que son objetivamente por él considerados. Vamos pues a ver qué nos dice la antigüedad clásica a través de Galeno, porque Galeno, aparte de haber compuesto una obra en la cual tanto personal y tanto de original hay, es un asumidor o asumptor, un recapitulador de toda la cultura griega anterior a él en relación con los temas que toca. Pues bien, ¿por qué puede llevar a cabo una obra no solamente de creación que continúa y perfecciona, sino de recapitulación, de asunción de lo que los otros anteriores habían hecho, desde los presocráticos, como acabo de decir, a través de los hipocráticos, Platón, Aristóteles, los estoicos? ¿Por qué puede hacer eso? Fundamentalmente porque ante la realidad del cuerpo hay una actitud que, por supuesto, cambiante, no deja de ser continua desde los presocráticos hasta el siglo II de nuestra era, precisamente hasta la obra de Galeno. Es continua. ¿A través de qué? A través de modulaciones, desde luego, no es una continuidad uniforme, monótona, a través de modulaciones y a través también de contradicciones internas, de disputas, muchas veces radicales, o cuasi radicales más bien, en torno a aquello de que se trata. Por ejemplo, en el mundo presocrático, las actitudes bien contrapuestas de un Empédocles y un Demócrito. Más tarde, entre Platón y Aristóteles, en relación no con problemas filosóficos generales, sino con el problema del cuerpo humano. O bien la actitud un poco discrepante de la tradición griega, ya en este caso helenística, de los médicos alejandrinos, los médicos que disecan en Alejandría como un Herófilo o un Erasístrato. Pero en medio de modulaciones y contraposiciones, a lo largo de todo este despliegue, de todo este desarrollo, de toda esta construcción de la posición de la mente griega, de la actitud de la mente griega ante el cuerpo humano, hay una nota fundamental, una música de fondo, mejor dicho, una melodía de fondo
permanente. Esto es, la visión del cuerpo humano como retoño y forma visible suprema de aquello que constituye el principio o fundamento de toda realidad, es decir, la physis o naturaleza, la divina physis, la divina naturaleza. Desde este punto de vista, vamos a examinar la doctrina de Galeno acerca de la realidad del cuerpo humano. Y a mi modo de ver, en esta doctrina pueden ser señaladas tres notas principales que vamos a explanar sucesivamente. Una, la sacralidad; otra, la racionalidad; y otra, en el sentido que daría esta palabra, la moralidad. En primer término, la sacralidad. Puesto que la physis, la naturaleza, era para los griegos lo divino por excelencia, sobre todo para los griegos ilustrados, que habían elaborado ya con la doctrina de la physis la religiosidad olímpica anterior a ellos y contemporánea con ellos, puesto que la physis es lo divino por excelencia, el hombre será, el cuerpo humano será, a su manera, puesto que es naturaleza, physis, será sacral. Y puesto que él es la forma suprema de la physis, su suma expresión visible, él, el cuerpo humano, será la suprema epifanía, mostración, manifestación, si se quiere, glorificación visible de la physis universal, de la naturaleza universal. Podríamos decir que esto empieza a expresarse artísticamente en la escultura. No se puede entender la escultura helénica, la de Fidias, la de Praxiteles, ya desde la escultura arcaica anterior a ellos, no se puede entender la escultura griega en relación con el cuerpo humano sin ver detrás de ello una atribución de sacralidad a aquello que se representa. Sacralidad que se extiende hasta el cadáver. Recuerdan ustedes todos seguramente la tragedia de Antígona, cuando trata de que a su hermano Polinices se le dé sepultura, no se le deje abandonado, porque aquello a su juicio es el pecado mayor que se puede cometer con un hombre, dejar su cadáver abandonado a lo que las aves de rapiña o los animales carnívoros puedan o quieran hacer de él o se pudra en soledad. Este drama, el nervio de su argumento, que tiene naturalmente tantas posibilidades de contemplación y desarrollo, hablo de la tragedia en su conjunto, nos muestra ya que el cadáver algo tenía de sagrado. Seguía teniendo el cuerpo humano en él, por lo menos el de los griegos para los griegos. Yo no sé si será cierto lo que el lingüista y filólogo Breal dice acerca de la etimología de la palabra soma, que como saben ustedes en griego quiere decir cuerpo. Para él, soma es un término que procede de saos, sos, que quiere decir literalmente lo que se salva, es decir, lo que después de la muerte de un guerrero sobre todo, había que salvar para evitar el ludibrio, la infamia, que por ejemplo iba a cometerse a juicio de Antígona con el cadáver de su hermano Polinices. El problema a este respecto se complica cuando consideramos las disecciones de los anatomistas alejandrinos, Herófilo y Erasístrano. ¿Es que ellos habían perdido el respeto al cadáver? Pues sí, lo habían perdido. Esto nos llevaría a un problema que no puede entrar aquí. ¿Cómo a pesar de ello seguían siendo griegos y cómo a pesar de ello seguían creyendo en la divinidad de la physis, pese a tantas oposiciones con la línea tradicional del pensamiento griego filosófico a este respecto? Queda la cuestión meramente numerada. Pues bien, la expresión científico-descriptiva, no conceptual, sino descriptiva, la expresión científico-descriptiva de esa sacralidad del cuerpo es la visión microcósmica del cuerpo humano viviente. La visión del cuerpo humano como un mundo en pequeño, como un mundo pequeñito, que esto es lo que quiere decir microcosmos.
La expresión procede de la contracción de dos que usó el filósofo Demócrito en época ya un poco tardía respecto de los orígenes de esta actitud. Dice anthropos micros cosmos. El hombre, mundo pequeño, mundo en pequeño. De microcosmos ha venido el microcosmos, término que ha echado raíces en todos los idiomas cultos. Pues bien, la concepción microcósmica del cuerpo humano viviente es la expresión descriptiva más clara de esta consideración sacral, de esta estimación sacral que el cuerpo humano viviente tenía para los griegos. En rigor, no solo para los griegos. La visión microcósmica del cuerpo humano es, por lo menos, una constante indoeuropea. Aparece en la cultura védica, en la antigua India, con expresiones muy distintas de las griegas, pero evidentemente reducibles también a la fórmula del microcosmos. Aparece, por ejemplo, en la antigua cultura irania, y tanto es así que uno de sus escritos religiosos, el llamado Grand Bundahism, contiene textos sobre la visión microcósmica del hombre que van a pasar traducidos para escándalo de los helenistas beatos de allá por el año 20, van a pasar traducidos a un escrito hipocrático, el escrito sobre las semanas o sobre el número 7. Entonces se piensa que los griegos han copiado la visión microcósmica del hombre de los persas, sí y no. En este caso lo han tomado, pero había una especie de impregnación de las mentes, por lo menos en el ámbito europeo, indoeuropeo, por el cual cada una de las culturas integrantes de este mundo, la india, la irania, la helénica y alguna otra después, expresarán a su modo esta visión microcósmica del cuerpo humano viviente. Por supuesto aparece en Anaximandro, no elaborada, pero sí enunciada en Demócrito, anthropos micros cosmos. Por supuesto aparece en los hipocráticos y no solo en el escrito sobre las semanas, Peribdomodon, sobre las semanas o sobre el número 7. Ahora bien, esta condición de copia que el cuerpo humano tiene del universo, en primer término es sacral. ¿Por qué? Porque para el indoeuropeo arcaico, el universo entero, la bóveda celeste que le envuelve a uno, le da cobijo, le da luz, el universo entero expresado en la bóveda celeste era primariamente sacral, primariamente divinal. Zubiri ha contrapuesto hace ya muchos años los dos modos de interpretar la aparición de Dios al hombre en las culturas arcaicas. Las culturas europeas ven esta manifestación de Dios en el universo como una realización de la divinidad. El universo, en la bóveda brillante del cielo, sería, que es por cierto el término de donde procede pues el Zeus de los griegos, el término indoeuropeo primitivo, sería una realización de la divinidad. Vemos aquí una especie, ya si quieren ustedes, de panteísmo naturalista a la manera arcaica. El semita ve el universo como una epifanía de la humanidad, de la divinidad, es decir, como algo con que la unidad se muestra sin ser ello mismo. Los cielos cantan, dice el Salmo, la gloria de Dios, narran la gloria de Dios. Es decir, dan a entender, nos conducen a Dios, nos ponen en relación con Dios, pero no por modo de realidad, sino por modo de manifestación que Dios ha querido hacer a través de su obra. Por lo tanto, la visión microcósmica del hombre en el mundo arcaico es formalmente, constitutivamente sacral, pero tiene modos diferentes. Tiene el modo más ingenuo, el descriptivo, el figural. El cuerpo humano tiene una figura que copia la del universo. Esta es la manera como aparece, por ejemplo, en el Grand Bundahism y por copia de él, o por transcripción de él, en el escrito hipocrático que antes mencioné. Las formas muy pintorescas de ver la figura humana como figura del universo, pues no las voy a enunciar aquí en su pormenor. Pero todavía estamos viviendo nosotros todavía de ello, porque cuando hablamos de la vértebra atlas, la segunda cervical, la primera cervical, cuando hablamos de la vértebra atlas, la llamamos así porque el Atlante sostenía el mundo sobre su cuello justamente por ahí.
A través de la mitología recogemos huellas de esta visión puramente figural, descriptiva, primitiva, ingenua de microcosmos. Más tarde, aquello por lo cual el cuerpo humano viviente copia a la divinidad, mejor dicho, al universo en que se realiza la divinidad, serán números y ciclos. Los ciclos del cuerpo humano reproducen, copian en pequeño los del universo. El ciclo lunar en la menstruación, el ciclo día-noche en ciertas funciones fisiológicas, etc. O bien números que se refieren a la contabilidad anatómica del cuerpo o a la mensuración de los ritmos a que acabo de referirme. Pero cuando la mente se complica, se hace más racional, pierde esta ingenuidad primitiva, si quieren ustedes pintoresca, y entonces el microcosmos va a adoptar una forma más rigurosa, de la cual, en cierto modo, ya lo veremos, todavía vivimos nosotros. La expresará, entre otros, Aristóteles. ¿En qué forma? Porque todos los modos de ser que hay en el universo, el modo de ser de las piedras que pesan y caen por tanto a lo bajo, el modo de ser de las plantas que nacen, crecen, se alimentan y se reproducen, el modo de ser de los animales que nacen, crecen, se alimentan, se reproducen y mueren, y al propio tiempo sienten y se automueven, se mueven a sí mismos. Todos estos modos de ser del universo están asumidos en la realidad del hombre, que los envuelve, los hace suyo desde un nivel superior y por lo tanto se constituye en microcosmos de modos de ser. Esta es la manera como está presente la visión microcósmica del hombre en un Galeno. Clarísimamente en Aristóteles, pero con la ordenación de las potencias del cuerpo humano, las dynameis, la potencia vegetativa, la potencia vital, o zotique, la potencia sensitiva o animal, la ordenación y de todas ellas regidas por una virtud hegemónica en el hombre. En fin de cuentas, esto es la visión conceptual, si quieren ustedes, ontológica del microcosmos que había expuesto magistralmente Aristóteles y que hereda y expone a su manera como médico, fisiólogo, médico, anatomista, Galeno. Así pues, el cuerpo humano es sacro no solamente porque es microcosmos, sino porque está hecho de tal manera que es el único animal, el cuerpo del único animal, el humano, al cual está permitida la actividad suprema del hombre sobre la tierra. ¿Y cuál es esta? La contemplación de la divinidad. Contemplatio, en latín, viene del término templum, templo. Ahora bien, templo originariamente, en el mundo arcaico, indoeuropeo en versión latina, era la bóveda del cielo. Este era el templo, que había un espacio acotado sobre la tierra para entrar en él y desde allí mirar al cielo, ponerse en comunicación contemplativa con la divinidad. Pues bien, el único animal que por la manera como tiene hecho su cuerpo puede mirar al cielo, ese animal es el hombre. Es el único animal capaz de ver teóricamente el mundo que le rodea y sobre él el cielo como realización de la divinidad. Esto, que es arcaico, perdura. En el filo de nuestra era, Ovidio escribe dos versos en sus metamorfosis, dos versos inmortales. Dice que el hacedor de las cosas, opifex rerum, os homine sublime celunque videre, iusit, et erectos ad sidera tolere vultus. El hacedor de todas las cosas le dio al hombre un rostro, una cara sublime, es decir, alta, elevada, le mandó mirar al cielo y levantar el rostro, los rostros erigidos, levantarlos ad sidera, hacia las estrellas. Esto lo dice taxativamente también Galeno, siglo y pico después, en el comienzo de su escrito sobre el uso de las partes.
Pues bien, la bipedestación, condición primaria, elemental desde el punto de vista de la descripción del cuerpo humano, la bipedestación tiene un sentido no solamente funcional, que ya veremos inmediatamente después, sino sacral. La bipedestación sirve, entre otras cosas, para que el hombre pueda mirar de lejos, de frente al mundo y levantar la mirada y ver el cielo. Esto, dicen los antiguos, solo puede hacerlo él, solo el hombre entre el resto de los animales. Tanto es así que en el comienzo de ese escrito espléndido, tan influyente en la historia del pensamiento occidental, no solamente médico, también científico natural, que es el escrito de Usu Partium, sobre el uso de las partes, dice Galeno, se siente obligado a polemizar con quién pensarán ustedes. Se siente obligado a polemizar con Píndaro, con el gran poeta Píndaro, el cual, en uso de su imaginación poética, de su libertad de creación imaginativa poética, dice que acaso hubiera sido preferible que los hombres, en lugar de ser hombres con 2 pies, andando sobre 2 pies, tuviesen 4 como los centauros, no como los cuadrúpedos, asnos u otros semejantes. Esto sería una broma que no se le ocurría a Píndaro, pero sí se le ocurre pensar que sería más, no sé, más noble, más importante el centauro, que por lo demás podría mirar a lo lejos y levantar la cabeza hacia el cielo. Y Galeno, muy serio, muy doctoral, muy ingenuo, si quieren ustedes, como hombre de ciencia, dice, se polemiza con Píndaro diciendo, no, de ninguna manera, esto no por tales y tales cuales cosas, no vamos a repetir su argumentación, conviene que a la naturaleza del hombre le pertenezca la bipedestación. Esto es lo mejor para lo que él es por naturaleza. Y entre otras cosas, lo que tiene por naturaleza, dice, es poder mirar al Olimpo y decir como esos que nunca han visto un pez, porque siempre están mirando hacia lo alto, que no pueden ser más que hombres. Así pues, primera nota del cuerpo humano, que se extenderá a todos los modos de realización y demostración del cuerpo, es la sacralidad. La segunda, la racionalidad. El hombre no es solo racional, catalogon, como decían los griegos, según el logo, según la razón. No solo es racional porque esté hecho racionalmente respecto de los fines que tiene que cumplir. Por supuesto, pero esto le pasa al hombre y a todos los seres naturales. La naturaleza, decían los griegos, y si es uno de los dichos que se repiten tópicamente, hace siempre lo mejor. Siempre, esto se preguntarán los hombres modernos. La naturaleza, dicen los griegos, hace siempre lo mejor. Por tanto, todo está hecho según un logos, el logos con que procede la naturaleza, y por lo tanto todo lo que estudia la fisiología, el decir racional acerca de la naturaleza, pues muestra la racionalidad de aquello que estudia, desde las piedras hasta las plantas, naturalmente en este caso más visible, más en los animales y el hombre. Pero el hombre no es solo racional por eso, el cuerpo del hombre no es solo racional por esto, sino porque, y esto es lo que más nos importa, porque esto no distinguiría en último término al hombre de los demás, porque permite que sea racional la acción del hombre. Esto es un punto que va a tener pues un desarrollo en nuestro siglo que ya veremos en la lección de mañana, del viernes próximo, un desarrollo inquietante, pero que tiene sus orígenes aquí. El cuerpo humano está hecho de tal manera, está hecho racionalmente de tal manera que por estar hecho como está, permite que el hombre tenga una conducta racional cuando se realiza como hombre. Lo cual nos permite entender algo que creo que haber sido pues, el primero hace muchos años en, interpretar el orden descriptivo de las descripciones anatómicas de Galeno. Toda descripción anatómica general tiene lo que he llamado la idea descriptiva, es decir, el punto de vista radical, original, en que se coloca la mente del descriptor para hacer una descripción global de lo que va a describir, la idea descriptiva, y un orden en que se expresa esa idea descriptiva. No vamos a estudiarlo en supermenor, esto no es una lección de historia de la medicina,
pero sí vamos a decir lo esencial. La descripción anatómica de Galeno, tanto en el escrito anatomofisiológico que antes nombrado, de Usu Partium, como en otro más estrictamente anatómico-disectivo, que se llama Sobre las administraciones anatómicas, en los dos escritos comienza la descripción de Galeno. ¿Por qué? Por la mano y el brazo, y sigue por el pie y la pierna. ¿Por qué? ¿Por qué esta cosa aparentemente tan extraña? Es preciso pensarlo, es preciso meternos en lo que él no nos dice, aunque por supuesto nos lo da a entender con lo que dice. ¿Por qué? Porque el hombre es bipedestante, y aquí de la bipedestación ya no se da una razón que ataña a la sacralidad del cuerpo, sino a su racionalidad. La bipedestación permite que el hombre se conduzca racionalmente frente al mundo. ¿Por qué? Porque libera su mano, porque le deja la mano libre. Y la mano es el órgano anatómico a través del cual se expresa de modo más inmediato, más eficaz, la condición racional del hombre. El hecho de que el hombre sea un zoon logon ejon, un animal dotado de logos, de razón y de habla. Logos quiere decir las dos cosas. Pues bien, hablando, por una parte, pero moviéndose con logos, con razón, para modificar el mundo, que es lo que hace el hombre en cuanto actúa como hombre, poniendo el mundo a su servicio, modificando el mundo, lo hace primariamente con sus manos, luego con instrumentos que sus manos crea, pero eso llama Aristóteles a la mano el órgano de órganos por excelencia, y hace esa modificación racional. La modificación racional del mundo que nos rodea recibió de los griegos el nombre de tecne, de donde viene nuestra técnica. Es decir, es un saber hacer lo que se va a hacer, como diría Aristóteles, sabiendo por qué se hace lo que se hace, es decir, con razón. Pues bien, esto lo puede hacer el hombre, por supuesto porque tiene un logos interior, pero porque ese logos interior se realiza primariamente en el hecho de que tenga manos. Hay, por tanto, en la obra de Galeno, y no podía menos de haberla, una especie de exaltación de la mano, un canto, podríamos decir, de la mano muy hermoso. No renuncio a leer a ustedes un breve fragmento, traducido por mí. Las manos son los órganos de la razón. Antes, el hombre ha recibido las manos y la razón, las manos y el logos, para compensar la desnudez de su cuerpo y la carencia de habilidades de su alma. Utilizando sus manos y su razón, protege su cuerpo y dota a su alma de todas sus habilidades. Y en otro lugar, las manos son los órganos de la razón, esto es, los instrumentos con que el hombre escribe sus leyes, erige altares a los dioses, construye naves, esculpe estatuas, hace flautas, liras y todos los instrumentos de las artes, y deja a la posteridad sus comentarios escritos a las especulaciones de los antiguos. Así pues, termina este párrafo Galeno, gracias a las letras y a las manos, es hoy posible conversar con Platón, Aristóteles, Hipócrates y otros antiguos. Qué hermosa frase, ver la lectura como un diálogo, lo que dirá luego nuestro Quevedo, vivo en conversación con los difuntos. Esto lo dice por vez primera Galeno, elogiando la mano, la virtualidad de la mano como expresión y realización de la condición racional del hombre. Había dicho Anaxágoras, muchos siglos antes de Galeno, el hombre es inteligente porque tiene manos. Poco tiempo después, un par de siglos después, dirá Aristóteles, el hombre tiene manos porque es inteligente. Esta es la línea en que se pone Galeno. Pero la polémica que incoan Anaxágoras y Aristóteles, el hombre es inteligente porque tiene manos, el hombre tiene manos porque es inteligente, esa polémica, no es un juego de palabras, claro está, no será la que se plantea en nuestro siglo desde hace 50 años en relación con lo que ha supuesto la bipedestación y la mano en el desarrollo paleontológico de las primeras especies del género Homo.
el Homo habilis, el Homo erectus, etc., habrá que considerar esto en su momento. Sacralidad, racionalidad y, en tercer lugar, moralidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir con Galeno que para él el cuerpo es el titular y el agente de la conciencia moral. Dos títulos de dos breves escritos, que creo haber sido también el primero en valorar, nos lo acreditan de una manera enteramente clara, punzante, diría yo. Uno, es costumbre citar los escritos galénicos en latín, quod animi mores corporis temperamentas enquantur, que los hábitos, las costumbres del alma, son consecuencia de la complexión, de las complexiones, temperamenta del cuerpo. Y allí dice, unos dicen que todos los hombres son, que unos hombres son amigos y otros enemigos de la justicia y no saben por qué esto sucede. Pues bien, yo les digo a todos ellos que el hombre es amigo o enemigo de la justicia según la complexión de su cuerpo. Es decir, el modo de conmicción de los humores que componen su cuerpo. Mayor naturalismo corporalista no cabe. En este caso, llevado al terreno de la prueba más ardua, más extremada, el terreno de la moralidad. Y otro escrito todavía más significativo se titulará, lo diré en castellano ya, acerca de el diagnóstico y la curación y el tratamiento de los pecados del alma de cada uno. Fíjense ustedes lo que está haciendo aquí Galeno. Asume para sí el papel de rector de la vida moral en tanto que médico. Es decir, que para él el vómito y el latrocinio son dos desórdenes de la naturaleza, en fin de cuentas, que tienen forma diferente, pero que coinciden en ser desórdenes de la physis del hombre y que se tienen que explicar, por tanto, por su complexión humoral. No hay una especie de lombrosianismo avant la lettre. No hay una especie de actitud sobre la cual, sin saberlo, se apoyan los que tratan de modificar la naturaleza humana, modificando de alguna manera, en alguna medida, neurofisiológicamente, neuroquirúrgicamente, endocrinológicamente, bioquímicamente, etcétera, la complexión de su cuerpo. Quede aquí la cuestión también, como ven, es grave, importante. Para los asirios y babilonios, semitas que llevaron esta condición suya hasta el extremo, el enfermo es un pecador. Para Galeno, naturalista por el otro extremo, dirá, el pecador es un enfermo. Por tanto, un hombre que tiene que entenderlo y tratarlo, el médico. Por lo tanto, el cuerpo lleva en sí una radical moralidad, una radical condición moral. Nota esta, que veremos aparecer al cabo de los siglos en forma muy distinta de la galénica. Hasta aquí la antigüedad clásica. Vamos ahora a dar un salto mortal, con botas no de 7 suelas, sino de 12 o 14 siglos, y vamos a pasar de Galeno al comienzo del mundo moderno, es decir, a las épocas que llamamos Renacimiento y Barroco de la cultura occidental. Así como Galeno ve al cuerpo viviente del hombre como un animal racional en la plenitud del ejercicio de su vida, con el Renacimiento va a iniciarse otro modo muy distinto de ver y entender el cuerpo humano. El cuerpo humano va a ser visto, adelanto la fórmula, como un mecanismo, como una construcción arquitectónico-mecánica. En ello influyen bastantes motivos de carácter histórico, de carácter social, que tampoco voy a analizar. Voy a nombrar dos, los principales. En primer término, porque para conocer el cuerpo humano, desde la Baja Edad Media, se va practicando con mayor frecuencia y con mayor extensión la disección de cadáveres humanos.
la fuente del conocimiento de lo que es el cuerpo humano, es la disección del cadáver. Galeno había disecado también, pero no cadáveres humanos. Había disecado cadáveres de animales, de todos. Monos, por ser más próximos al hombre, perros, osos, cerdos, todo lo que le venía a mano, él lo disecaba. Y por analogía sacaba la conclusión de lo que debería pasar en el cuerpo humano. Esto fue causa de grandes aciertos suyos y también causa de grandes errores. No hemos de entrar en ello. A partir de la Baja Edad Media, desde el siglo XIII, de comienzo del siglo XIII, en el XIV y en el XV, más y más, la práctica de la disección anatómica se va extendiendo por todas las universidades y centros de enseñanza médica de Europa. Por tanto, el cuerpo humano se empieza a conocer primariamente por la experiencia de disecar cadáveres. En segundo lugar, porque el cuerpo humano, porque durante el siglo XV y el XVI se va extendiendo por toda Europa, y pasará después a América en el siglo XVI, se va extendiendo por todo el occidente la consideración del universo como un inmenso mecanismo de formas, a la postre, si quieren ustedes, geométricas, como dirá Galileo un poco más tarde. El universo como un inmenso mecanismo de formas. Consecuencia, el cuerpo humano, primariamente, ¿qué será? Una arquitectura de formas anatómicas, en último término, materiales. Y no solo ante el médico. Marsilio Ficino, por ejemplo, dice: alabamos el cuerpo humano por la proporción de sus miembros, es decir, por lo bien que están unidos unos a otros, según una constitución total de carácter arquitectónico. O bien Leon Battista Alberti: quien quisiera ser buen arquitecto o excelente pintor, entienda bien la anatomía y el desnudo del cuerpo del hombre, y lo demás en poco tiempo se le dará, porque esto es principio y fundamento de todo el arte del pintor, de todo el arte del arquitecto, la visión del cuerpo humano. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano en sí mismo es una arquitectura, y arquitectura modelo. Todos ustedes saben que Leonardo, genio en tantos dominios, también en este, cifró lo que él hacía como pintor, como considerador del mundo, en dos frases que han corrido por tantos millares y millares de labios y de plumas. Una decía sobre la pintura, que la pintura es cosa mentale. Dejemos hasta ahora qué entendía él por cosa mental en la pintura. Pero decía que lo primero que el pintor debía hacer es saber vedere, saber ver, lo primero. ¿Y en qué consistía el saber ver para él, cuando se trataba del cuerpo humano? Él nos lo ha dicho, con los dibujos espléndidos, geniales, en los cuales el cuerpo humano está reducido, después de disecciones que él practicaba, a conjuntos arquitectónicos, mecánicos, funcionales. Esto era saber ver el cuerpo humano, o sea que si uno adivina lo que hay de máquina y de arquitectura, viendo el desnudo por fuera, ese sabrá ver el desnudo. Ese practicará el saber vedere. No son solo pues los médicos pre-vesalianos y vesalianos los que empiezan a ver las cosas así. Son todos los representantes del mundo nuevo que entonces nace o renace, el del Renacimiento. Y a la cabeza de todos, entre los médicos, entre los disectores, Vesalio. Antes hablaba yo de la idea descriptiva de Galeno, que era el animal humano racional en la plenitud de su movimiento vital, y por lo tanto describía en primer término la mano y el brazo, y el pie y la pierna, que es lo que le permiten que este cuerpo sea bipedestante y actúe racionalmente mediante las técnicas, las artes, actúe sobre el mundo racionalmente. No es esta la descripción de Vesalio. Vesalio comenzará a describir ¿qué? El esqueleto, lo que desde entonces se ha hecho canónico. Empieza a escribir ¿y por qué? Y nos lo dice. Dice, porque el esqueleto desempeña en el cuerpo humano la función que en las tiendas de campaña desempeñan los palos centrales, es decir, la estructura central de sostenimiento, y la función que desempeñan las quillas, las carenas,
en los barcos, o si quieren ustedes, la función que desempeñan el sistema de vigas maestras en la construcción de un edificio. No es extraño, pues, que a su libro le llame Fábrica, sobre la fábrica del cuerpo humano. Fábrica en el sentido de construcción. Qué hermosa fábrica, un edificio de bella fábrica. Cuando decimos esto, estamos hablando el lenguaje de Vesalio. La fábrica, pues, es, en este sentido arquitectónico, la idea descriptiva de Vesalio frente al cuerpo. Entonces, ¿cómo ver al cuerpo? Primariamente como un cadáver que se tiene de pie. Como una escultura, la del cadáver, puesto de pie. Y se puede sostener de pie porque hay un sistema central en que sirve de sostén, de armazón, para que esta posición bipedestante se obtenga. Es el esqueleto. Y después del esqueleto describirá los músculos que rellenan los huecos del esqueleto y le van dando a esa arquitectura figura humana, los ligamentos y músculos, los sistemas edificativos, como he dicho yo más de una vez, después los sistemas unitivos, como todo esto se une entre sí a través de arterias, venas y nervios, y después los sistemas impulsivos, los contenidos de las tres grandes cavidades, el abdomen, el tórax y la cabeza, los tres vientres, como decían los medievales, el abdominal, el torácico y el cefálico o craneal. Describe, pues, un cadáver bipedestante, pero naturalmente lo escribe para médicos y para hombres que no quieren ver al hombre como cadáver, sino como hombre vivo. Entonces tendrá que salir un poco de esta casi inconsciente actitud suya, porque la razona, pero no la elabora conceptualmente de modo suficiente. Era un mozalbete, era un hombre de 20 y tantos años cuando escribió esto. Hay que pensar la genialidad que esto supone, renovar la anatomía de arriba abajo a los 20 y tantos años, después de un trabajo literalmente fabuloso, titánico, disecando día y noche en Padua. El trabajo enorme va a conducir a ese libro, fabuloso, espléndido, que está dirigido, como quizás sepan ustedes, a Carlos V. La familia de Vesalio era toda servidora de la corte de Carlos V, y esto fue pues lo que le ayudó, pero al propio tiempo lo que después le cortó la carrera, porque Felipe II se lo quiso traer a España, se lo trajo, y con eso cortó la obra anatómica de investigación de Vesalio. Pero esto es otra historia. El hecho es que él describe un cadáver viviente, pero esta es la idea descriptiva, pero la describe ¿para qué? Para hombres que ven en el cuerpo humano un cuerpo viviente que se mueve. Tiene que explicar, pues, cómo se mueve. Y entonces, como no sabe hacer otra cosa, aplica las ideas recibidas, las ideas de Galeno, para explicar por qué y cómo se mueven estas partes arquitectónicas de la estatua bipedestante, de la fábrica arquitectónica que él tan maravillosamente ha descrito antes. Entonces apela a las dinamis clásicas de Galeno, la potencia vegetativa, la potencia animal, la potencia sensitiva, en fin, que tienen su sede en las vísceras del abdomen, en la víscera del tórax, en el cerebro, en el encéfalo más bien, con lo cual se constituye en un ejemplar arquetípico de lo que yo he llamado el sabio jánico. Jano era un dios que, como saben ustedes, tenía dos rostros, mirando uno hacia el futuro, otro hacia el pasado. Pues bien, Vesalio es un sabio jánico porque con la primera parte de su libro está mirando hacia el futuro y da un modelo de la descripción anatómica que seguirán de una u otra manera hasta el siglo XIX todos, hasta Hirt y cuando ya se produce la conversión, hasta Gegenbaur, como ya veremos. Pero por otra parte es un hombre que vive como fisiólogo con las ideas antiguas heredadas de Galeno, del cual por lo demás tan acérrimo era enemigo suyo. En el prólogo a su fábrica dice: tú, Galeno, que te has dejado engañar por tus monas, porque disecaba monos, y atribuía al cuerpo del hombre peculiaridades anatómicas que son del mono. Sí, pero después él es galénico hasta las cachas, cuando actúa como fisiólogo. En cualquier caso, el camino está abierto. Dos pasos vamos a considerar en este camino, uno que no haré sino nombrar, porque el tiempo se está acabando y no quiero abusar ni del tiempo ni de la paciencia de ustedes. Uno es el paso genial de Harvey, otro el paso genial, desmedido, como vamos a ver, de Descartes. El paso genial de Harvey consistirá en seguir adelante con
la puesta en marcha de ese cadáver que ha disecado Galeno, convertir la anatomía en fisiología, es decir, las formas en movimientos, y lo hace con mente moderna. Esto le lleva a descubrir nada menos que la circulación de la sangre y a idear un modo de explicación en la cual el modo moderno, según el cual el movimiento no es tanto la expresión de una dynamis, de una potencia íncita radicalmente en aquello que se mueve. Por lo tanto, una actividad, diríamos, en cuanto a la potencia va poniéndose en acto, sino la consecuencia de una impulsión exterior. La discusión con Galeno acerca del latido de las arterias está bien claro. Para Galeno, las arterias laten, se dilatan y se contraen en virtud de que las arterias son ellas mismas vitalmente contráctiles. Son contráctiles porque viven contrayéndose y dilatando, por lo tanto, de modo activo. Él dirá, no se mueve, no se atraen la sangre, las arterias como fuelles, que se dilatan y chupan, que es lo que decía, sino como odres o como dedos de guante. Se dilatan porque hay algo que empuja detrás a la sangre, que la presión mecánica del corazón, la vis a tergo que sale de cada sístole del corazón. Pues después da pasos fundamentales, y otros, estos y otros, pero cuando llega, porque su mente es exigente y tiene necesidad de lo que más tarde en el siglo XIX Boutroux llamará un commencement absolu, un comienzo absoluto para explicar. El movimiento se explica, ¿por qué? Porque algo le empuja. Bien, pero ¿de dónde ha salido la impulsión que tenía aquello que empujó a lo que se mueve desde fuera de ello? Pues bien, él, frente a dos problemas, el problema de la sangre y del movimiento de la sangre y el problema de la generación de los seres vivientes, va a llegar a fórmulas antiguas, aristotélicas en este caso, por lo cual no entramos en mayores pormenores. Harvey, genial, desde luego, es otro modelo más avanzado, más genial que Vesalio, por supuesto, de sabio jánico, moderno por un lado, antiguo por otro. El que va a dar el paso definitivo y, por supuesto, desmesurado, a fuerza de claridades, va a ser Descartes. Va a ser Descartes en el cual se va a producir algo que no quiero dejar de apuntar para aquellos a quienes interese el pormenor de las cosas. He hablado antes de las potencias del organismo, las dynameis en griego, las potencias se dirá después. Pues bien, en el siglo XVI, que se traduce tanto a Galeno, acontece un fenómeno lingüístico muy curioso. La oscilación del traductor cuando tiene que traducir por dynamis. Una vez lo traducirá por potencia, en latín, potentia. Otra vez lo traducirá por virtus, y otras veces por vis, por fuerza. Esta expresión la usa respecto de la generación Harvey. Habla de una vis entea, una fuerza divinal en cuya virtud las formas se mantienen continuas a través de las generaciones iguales a las arquetípicas o prototípicas de la especie. Dynamis, vis, fuerza. Esto es lo moderno, porque en el siglo XVII la fuerza va a ser concepto central de la dinámica, Galileo, Newton, y esta elaboración del concepto de potencia como fuerza, que en fin de cuentas es fuerza mecánica, será el que aplique también Descartes para hacer su fisiología. Descartes es la culminación de la visión mecánica del cuerpo humano. El cuerpo humano es mecanismo. Dice en la segunda de sus meditaciones, el cuerpo del hombre vivo, yo me consideraba ante todo como poseedor de un rostro, de manos y brazos, de toda esa máquina compuesta de huesos y carne, tal como aparece en un cadáver, a la cual designaba con el nombre de cuerpo. La referencia a lo que acabo de decir no puede ser más inmediata. En la segunda de sus meditaciones. Y en las pasiones del alma, pasión del alma, dirá, el cuerpo del hombre vivo difiere del cuerpo de un hombre muerto como un reloj o cualquier autómata, cuando tiene cuerda, difiere de dicho reloj u otra máquina cualquiera, cuando por esta rota, la máquina, ha dejado de actuar el principio de sus movimientos, es decir, la cuerda. El cuerpo humano bien se ve, clarísimamente se ve
es un mecanismo. Y todavía más, no resisto a la tentación de leer este texto, que es el comienzo del Traité de l'Homme, el Tratado del Hombre, escrito tardío de Descartes, apasionadísimo por los temas del cuerpo, anatomía, fisiología, por todos ellos, y quizá no ha estudiado suficientemente en este aspecto de su obra. Lo hubiera podido hacer, ¿cómo lo hubiera hecho? Con qué donosura y con qué saber nuestro tan recordado y querido don Teófilo Hernando, que además de ser un médico de gran talla, era un cartesiano también fervoroso y documentadísimo. Es preciso, dice, que yo os describa en primer lugar y aparte el cuerpo, y después el alma también aparte, y que por fin os muestre cómo estas dos naturalezas deben estar juntas y unidas para componer los hombres que se nos parecen, los hombres que están ahí y que yo veo, siempre el cuerpo ajeno. Yo supongo que el cuerpo no es otra cosa que una estatua o máquina de tierra, con más claridad que Vesalio nos lo dice, que una estatua o máquina de tierra que Dios ha formado adrede para hacerla lo más parecida a nosotros que sea posible, de suerte que no solo le da por fuera el color y la figura de todos nuestros miembros, más también que ponga Dios dentro todas las piezas exigibles para hacer que ella ande, coma, respire y, en fin, que imite todas aquellas de nuestras funciones que puedan imaginarse como procedentes de la naturaleza, de la materia, y no depender más que de la disposición de los órganos. Vemos relojes, fuentes artificiales, molinos y otras máquinas semejantes que, no siendo hechas más que por los hombres, no dejan de tener fuerza para moverse por sí mismas de varias diversas maneras. Pues, ¿qué no hará el hombre mucho más complicado, que está hecho por el gran artífice, el gran creador de formas y mecanismos, que es Dios? Pero Descartes lo ve como mecanismo y necesita, y él como filósofo más, apelar a un commencement absolu, porque la máquina del molino se mueve porque hay un agua que impele de cierta manera, y la máquina del molino de viento lo mismo, y la máquina del reloj con la cuerda. Bueno, y más allá, ¿qué hay? Y más allá, ¿de dónde vienen estas impulsiones sucesivas? Y él, consecuente, como filósofo que era, es consecuente, dirá, porque Dios al principio creó al mundo y le dio una impulsión originaria. De ahí nace el concepto de cantidad de movimiento que todos hemos estudiado en nuestra física elemental, masa por velocidad. Una impulsión originaria que se mantiene constante en el universo entero mientras éste exista. Pascal, burlándose del que por lo demás había sido maestro suyo, Descartes, hablará de la chiquenaude, del papirotazo que Dios da al universo recién creado para imponer la impulsión. Este sí que es un commencement absolu, un comienzo absoluto en el más riguroso del sentido de los términos. Pues bien, el cuerpo, que es mecanismo, plantea, por una parte, el conocimiento de las funciones según este esquema, este programa de trabajo, el puramente mecánico. Pero al propio tiempo plantea otro problema. Si es un mecanismo, si yo veo figuras ante mí que son mecánicas en sus movimientos a la postre, aunque regidas por un principio libre e inmaterial, en el caso del hombre, ¿cómo sabré yo que es un hombre aquel sujeto con quien me encuentro? Los textos suyos, que leeré y glosaré, y con eso terminaría la lección, son enormemente elocuentes y sugestivos. Uno se halla en las meditaciones, y dice así, también la meditación segunda: si por azar miro desde una ventana los hombres que pasan por la calle, a la vista de ellos no dejo de decir que son hombres. Y no obstante, ¿qué veo yo desde mi ventana sino sombreros y capas que pueden cubrir espectros u hombres fingidos que no se mueven sino por resortes? Pero yo juzgo que son verdaderos hombres y así comprendo por la sola capacidad de juicio de mi espíritu lo que con mis ojos creía ver. Ya veremos qué entiende él por la sola capacidad de su espíritu respecto a este posible engaño que podría ofrecerle un autómata como los que Juanelo Turriano hacía poco antes en Toledo y paseaban solos por las calles, los monigotes, los muñecos mecánicos del gran artesano italiano-español. O bien, otro texto
que no leeré en su integridad porque es un poco más largo, del discurso del método. Dice, yo salgo a la calle y me encuentro ¿con qué? Con animales, y me encuentro con hombres. Los animales, puedo pensar que son autómatas, que los ha ideado pues un artífice mucho más sapiente, mucho más fino en sus manejos que yo, y ha hecho esto, y entonces, ¿yo qué digo? Pues si él lo hace muy bien, esto de hacer un mecanismo tan fino como es el animal, si lo hace muy bien, yo no los distinguiré. En el caso del animal no habría posibilidad de distinguirlo. Y en el caso del hombre, puede ser que lo haga tan fino que en su primera apariencia aquello sea un autómata. Más aún, los hombres distinguen de los animales porque hablan. Pues bien, hay animales que hablan. Por ejemplo, las urracas, por ejemplo, los loros, que se les enseñan palabras y las repiten. Pues bien, yo advertiré que aquello es un hombre y no una máquina, un autómata, porque aun cuando responda a los estímulos que yo le haga, si lo hace como animal, responderá específicamente a unos estímulos y siempre es lo mismo. Pero el hombre, en uso de la libertad y de la inteligencia, contestará de modos tan variados que será imposible referir aquello que yo oigo, aquellas palabras que yo oigo, a una estructura puramente maquinal. Y mediante esto que es la sola, lo que decía antes, la sola actividad, la sola capacidad de juicio de mi espíritu, mediante esto, y luego, mediante la aplicación de un juicio por analogía, yo sé que soy un hombre, soy un yo que piensa, que quiere, soy una res cogitans que actúa sobre mi cuerpo, que es una res extensa mecánica, a través de un sistema de comunicación que saben ustedes que él fijaba en la glándula pineal, actúa, y yo sé que yo soy hombre y que mis reacciones en movimientos, en sentimientos, etcétera, son humanas y son mías. ¿Y de los demás? Pues de los demás lo sabré a través de las palabras y mediante la elaboración de un juicio por analogía. Este hombre hace lo que yo, dice lo que yo siento en relación con lo que yo hago, luego él tiene que ser también otro hombre como yo, a través del cuerpo. El cuerpo se convierte en el mediador de la comunidad. Por supuesto que lo ha sido siempre. Ahora con una elaboración mucho más sutil porque lo exige la idea mecanicista que del cuerpo humano, del cuerpo viviente humano, tiene Descartes, no del cadáver. Habla, analizada como habla humana, y por otra parte, razonamiento por analogía. Miren ustedes, será preciso llegar hasta bien entrado el siglo XIX para que se empiecen a ver las cosas de otra manera. La verdad es que, algo podemos decir, que si el hombre tuviese que convivir, hablar con sus amigos, a hacer el amor en la forma que sea, empezando por aquella que requiere el habla o el silencio como intercomunicación, lo tuviese que hacer por razonamientos por analogía, realmente no comprendemos que la vida del hombre pudiera realizarse. Será preciso pensar que hay algo más primario, más elemental, más radical que estos razonamientos por analogía. A través del cuerpo, desde luego, a través de la experiencia del cuerpo, pero ya lo veremos. Esto ocurrirá en el siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Era mi propósito haber visto hoy una tercera etapa de la historia de la visión del cuerpo, de la visión del cuerpo ajeno, de la teoría del cuerpo ajeno. Hemos visto la primera, el paradigma, usemos una vez más la palabra tan atrocho y mucho usada ya, de Kuhn, el paradigma helénico que culmina en Galeno. Hemos visto el paradigma moderno que en cierta manera, por lo menos teóricamente, no en cuanto a conocimientos anatomofisiológicos, culmina en Descartes. Al propio tiempo que él, hay otra corriente que no vamos a estudiar, el vitalismo radical de un Paracelso, de un Van Helmont o el vitalismo ya moderado del siglo XVIII. Después va a venir, sí, una etapa de la cual somos inmediatamente continuadores, el siglo XIX. Pensaba hoy haber sido más breve en los dos pasos anteriores y haber expuesto, siempre con este carácter sinóptico, de tal manera que no se pierda ante la vista de ustedes la imagen, la figura de lo que estoy diciendo, aparte de los conceptos que rellenan esa figura. Pensaba haber estudiado cómo el siglo XIX, en forma ya mucho más compleja y mucho más nueva,
va a dar una teoría, una doctrina del cuerpo humano. Lo dejamos para el viernes próximo. El viernes próximo veremos cómo el siglo XIX ha visto el cuerpo humano, cómo nuestro siglo, con innovaciones muy fundamentales respecto del siglo XIX, ve el cuerpo humano. Y lo veremos no solamente en relación con la visión anatomofisiológica, también con la visión psicológica, con la visión sociológica, con la visión, si quieren ustedes, ética, con la visión estética, hedonística del cuerpo humano. Lo veremos porque esto se inicia principalmente en el siglo XIX. Y después, segundo paso del día anterior, de la lección próxima va a ser nuestro siglo. Nuestro siglo que nos conducirá a esbozar rapidísimamente, no una teoría del cuerpo humano ajeno, sino los puntos que habremos de tener en cuenta para la lección cuarta. Cuando después de haber estudiado la experiencia del cuerpo propio, porque ahora no estamos hablando más del cuerpo que vemos, que objetivamente vemos y describimos, del cuerpo que está ahí, del de los otros hombres, después de haber hecho esto, estudiemos esto que por vez primera metódicamente está haciendo el pensamiento de nuestro siglo, es decir, la consideración filosófico-científica de la experiencia del cuerpo propio. Y cuando hayamos visto estos dos aspectos, o dos lados, o dos costados de la experiencia del cuerpo, verlo desde fuera, sentirlo desde dentro, intentaremos, y ese será el esfuerzo que trataré de hacer ante ustedes el último día, trataremos de llegar a una visión del cuerpo humano que unitariamente, en la medida de lo posible, engarce, combine, armonice los dos aspectos del mismo. Hasta el viernes, si ustedes tienen paciencia.